Queridos y estimados alumnos del cuarto año de secundaria, quien les habla es la profesora Sheila Monca del área de historia. Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar con nuestra siguiente sesión concerniente a la corriente libertadora del norte, propiciado por Don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Sojos, que es el verdadero nombre del libertador de la corriente libertadora del norte. Muy bien, chicos, tengamos en cuenta que este personaje fue el principal protagonista de la lucha que culminó con la independencia de Sudamérica. Por ende, se le es conocido como el libertador. Tengamos en cuenta que él al inicio había gobernado la capitanía de Venezuela y creó y presidió las repúblicas de la cual vamos a mencionar. Si bien es cierto, habíamos hablado de la clase anterior sobre la corriente libertadora del sur propiciado por Don José de San Martín y que propició la independencia de Argentina, Chile y posteriormente la declaración de la independencia en Perú, pero sin embargo no se oficializó la retirada de los realistas. Por ende, el antecedente próximo a la independencia de nuestro país es justamente por el personaje que provenía directamente desde el norte. Tengamos en cuenta que Simón Bolívar tenía un ideal de independencia muy importante y que participó en las batallas de Boyacá, Carabobo y Pichincha. En el caso de las victorias que se erigen a Bolívar fue en la batalla de Boyacá, que se dio la independencia de Colombia el 7 de agosto de 1819, siendo este primer país en independizarse. La independencia de Venezuela se dio en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821 y finalmente la batalla de Pichincha, que se dio la independencia de Ecuador el 24 de mayo de 1822. Entonces estamos hablando de que estos tres países estaban conformando el virreinato de la Nueva Granada y por ende cada uno se ha distribuido como un país independiente. Muy bien, chicos. Ahora, vamos con el primer Congreso Constituyente que fue instalado el 20 de noviembre de 1822. Predominó mayormente el sector liberal, que fue eminentemente republicano y estaba bajo la inspiración de Toribio Rodríguez de Mendoza y que por ende estuvo bajo la presidencia de Francisco Javier de Luna Pizarro, que la primera medida u obra era suprimir todos los títulos de Castilla que había realizado los planes de San Martín. Por ende, iba a garantizar un favor o un honor a las personas que habían contribuido enormemente en la independencia, especialmente las élites criollas, ¿verdad? Entonces, con ello se suprime estos títulos. Ahora, ¿cuál fue el principal objetivo del primer Congreso Constituyente? Era discutir la forma de gobierno para el Perú y la de establecer una nueva constitución. ¿Ya, chicos? Y por ende se va a conformar la Junta Gubernativa del 1822, que va a estar al mando del Congreso y que va a estar conformado por José de la Mar, que en ese momento va a ser representando el presidente, Manuel Salazar Iba Quijano y Felipe Antonio de Alvarado. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo es acabar con las tropas realistas dirigidas por el virrey Antonio de la Serna, que aún estaban increspadas en nuestro país, en la zona sur y en la zona central. Ya, chicos, entonces acá estamos observando los antecedentes de Don Simón Bolívar en las batallas que ha participado de una u otra manera. Muy bien. Ahora, para que podamos destacar estos hechos de la participación peruana contra los realistas, se han producido las batallas de puertos intermedios. Tengamos en cuenta que las batallas de puertos intermedios, el objetivo era de derrotar a los realistas que se encontraban en el sur y en el centro del Perú. Acá estamos observando en el mapita. Y por ende, esta batalla va a estar dirigida por Rudencindo de Alvarado. Y lamentablemente, por su debilidad y porque no ha tenido una buena estrategia, va a ser derrotado en la batalla de Torata y en la batalla de Moquegua. Ya, chicos, el 29 hasta el 21 del año de 1823. Y aquí con razones se va a producir el primer golpe de estado en la época republicana, que se le denomina el motín de Balconcillo. Esto se suscita el
corazoncitos, el 28 de febrero de 1823, de la cual y los generales del ejército, como vieron la ineficacia y la debilidad de las campañas, deciden nombrar al prefecto del departamento de Lima, en este caso el general José de la Riva Agüero, como presidente de la República, para que esté al mando en las batallas posteriores al ataque realista. Y vamos con en el mayo, la segunda campaña de puertos intermedios, que va a estar a cargo de José de la Riva Agüero. Y por ende, chicos, parten otra nueva expedición en los puertos intermedios, comandados por Andrés de Santa Cruz, y se suscita la batalla de Cepita y Talón. A pesar de que la batalla de Cepita, que se suscitó el 25 de agosto de 1823, habían ganado los patriotas, finalmente habían sido rebotados por el ejército realista en la batalla de Talón. Y esto ha ocasionado una disconformidad en el Congreso. Ya, chicos, ya que aquí estamos hablando de que José Canterac ya había tomado la capital. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe ello, chicos? Que estaban estableciendo pactos secretos con un patriota que más adelante les voy a hacer conocer. Ya, chicos, entonces en este gobierno de José de la Riva Agüero se establece la primera escuadra y el primer empréstito que hacen con Inglaterra para financiar las guerras que se estaban suscitando y las misiones diplomáticas que estaban aconteciendo con Colombia, Chile y Argentina, para poder buscar mayor refuerzos militares y poder contrarrestar esta batalla, porque ya José Canterac ya había llegado a la capital y estaba atacando de una manera u otra. Entonces, los planes que al inicio había tomado don José San Martín se iban a quedar frustrados por este hecho. Entonces, ¿qué es lo que hace el Congreso? Va a destituir a José de la Riva Agüero y nombra como presidente a Bernardo de la Torre Tagle. Y esto acontece un caos político. ¿Por qué? Porque Ricardo Agüero no asume la retirada de su gobierno y por ende se autoproclama presidente en la ciudad de Trujillo, mientras en Torre Tagle toma la ciudad de Lima y se autoproclama presidente de la República, reconocido por el Congreso. Entonces estamos yendo a un caos total y por ende los españoles aprovechan ese suceso, ingresan a Lima y ¿quién inicia con este hecho? Ramos Rodil, que captura el castillo real de San Felipe. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, como estaba aconteciendo este hecho, el caos político era grave en el Perú, porque el virrey La Serna tomaba las fuerzas para recuperar Lima. En ese contexto, Simón Bolívar llega al Perú el 1 de septiembre de 1823, llamado por el Congreso peruano. Entonces tengamos en cuenta que ya empieza a tomar decisiones definitivamente en 1823. Entonces, en el año 1824, Bolívar establece su cuartel general en la ciudad de Pativilca y nombra como secretario al liberal José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. Luego, se habían dado cuenta de algo, que quien había avisado de alguna manera de los movimientos que estaban viéndose en contra de esa pelea entre los dos gobernantes y que de alguna manera tenía tratos escondidos a favor de los realistas, era José de la Riva Agüero. Esto ocasionó, corazones, de que don José de San Martín ordene la expulsión del Perú a Riva Agüero. ¿Por qué? Por complicidad con los realistas. ¿Ya, chicos? Entonces, tengamos en cuenta que en ese momento, corazones, el presidente aún era Torre Tagle, y de la cual aprueba un decreto del Congreso que otorga a don Simón Bolívar el cargo de máxima autoridad militar y que le confería también el poder político que necesita. ¿Ya, chicos? Y esta decisión complicó aún más el ambiente político peruano, ya que Torre Tagle como Riva Agüero van a carecer de una real capacidad de decisión ambos personajes, pero como Riva Agüero ya fue expulsado, quien estaba tomando la entrante del gobierno era la Torre Tagle, pero no era adecuados. Y también se comprobó que Torre Tagle también tenía secretas conversaciones con los realistas para su beneficio personal. Entonces, como fueron descubiertos estos hechos, se les acusó como traidores de la patria. Ya hemos dicho de que Riva Agüero fue expulsado de nuestro país y Torre Tagle, en su intento desesperado por haber sido descubierto, se llega a refugiar con los realistas en los castillos de Real,
Felipe llega a morir incluso poco tiempo después, víctima de la epidemia de escorbuto. ¿Ya, corazones? Entonces, aquí finalmente el gobierno le va a delegar los poderes a Simón Bolívar y le confiere la concentración de los 3 poderes y le dan el título de dictador supremo, y por ende va a tener la difícil tarea de conseguir ingresos estatales y reorganizar el ejército. Tengamos en cuenta que ya se había hecho un empréstito con Inglaterra y por ende ese dinero tenía que de una u otra manera reorganizar en el cuartel general, y por ende va a iniciar la última campaña contra los realistas. Muy bien, chicos, ¿y cuáles son las campañas que vamos a mencionar ahorita, corazones? En las principales batallas que van a acontecer, primero con la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, donde se da el 6 de agosto de 1824 en las Pampas de Junín, el 4, y por ende se da el choque de caballerías entre los patriotas, que van a estar a cargo del general Necochea al mando de 900 hombres, y en el caso del ejército realista, que va a estar al mando del general Canterac al mando de 1300 jinetes en la lucha. Y tengamos en cuenta, corazones, de que los realistas tenían mayor capacidad de pobladores que patriotas. Tengamos en cuenta que los aliados de los realistas fueron incluso algunas etnias indígenas, que los realistas habían prometido el mejoramiento de estos, o sea, los habían engañado de alguna otra manera. Entonces tengamos en cuenta que esta lucha fue solamente por sable y que por ende no hubo disparo, por eso se le llama la batalla sin humo, porque no hubo un disparo alguno en este hecho. ¿Ya, corazones? Ahora tengamos en cuenta que en esta batalla solamente duró 45 minutos en los choques de los sables, y al galopar de los caballos esta acción se le llamó el combate de las caballerías, porque los habían tomado a la delantera los patriotas. Y esto fue victoria patriota. ¿Ya, corazones? Muy bien. En el caso de la última batalla que suscita, y esta nos marca y sella la independencia de nuestro país, don Simón Bolívar ya no solamente llama a los patriotas de Colombia, Ecuador y Colombia, sino también que llama a instar los argentinos y chilenos. ¿Habían llegado? Sí, corazones. Entonces, que puede decir que esta batalla participaron la gran mayoría de países de Sudamérica. Y tengamos en cuenta que los patriotas está al mando de José Antonio de Sucre con 5.580 soldados, y el jefe de estado va a ser Agustín Gamarra. En el caso de los realistas va a estar comandado por el virrey de la Serna con 9.310 soldados, y el jefe de estado va a estar comandado por José Canterac. ¿En dónde se produjo esta batalla? En las Pampas de Ayacucho, al pie del cerro Cóndor Cunca. Ya, corazones, ¿cuándo se dio esta batalla? El 9 de diciembre de 1824, de la cual al inicio los españoles tenían una ventaja ante el ataque contra los patriotas, pero finalmente, corazones, los patriotas trataron de replegarse en varios lugares, incluso esconderse hacia los cerros, y por ende los realistas vieron que estaban ya acorralados y empezaron a desorganizarse entre ellos, y finalmente van a ser derrotados en esta batalla. Muy bien, chicos, y por ende se va a dar el siguiente tratado, que se le denomina la capitulación de Ayacucho, y que se suscita ese mismo día, el 9 de diciembre, en la noche, donde firman los representantes con el bando patriota, el general Sucre, y en el bando realista, el general Canterac, y que por ende se va a determinar los siguientes puntos. ¿Cuál es el primer punto? El reconocimiento de la independencia del Perú por medio de la corona española. No interviene en ella ningún tipo de intento de apropiarse de las colonias que ya no le pertenecen. Otro elemento, el Perú reconoce las propiedades de los españoles que se quedan. Tengamos en cuenta que aún van a haber españoles que se van a quedar en nuestro país porque ya tenían de una u otra manera títulos y terrenos dentro de nuestro país. El Perú va a pagar los gastos de retorno a los españoles que los desean, y el Perú reconoce la deuda de la independencia, y esto se da porque España va a perder económicamente por esta batalla, pero Perú también estaba perdiendo, pero sin embargo lo reconocen el pago. ¿Ya, chicos? Entonces tengamos en cuenta de que este hecho va a repercutir
con la presencia de Bolívar, profesora, pero ya terminó la batalla. Entonces tengamos en cuenta que la acción de Bolívar después de la batalla de Ayacucho cubre aproximadamente 2 años más hasta su salida del país en septiembre de 1826. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿quiénes fueron los colaboradores eficaces de don Simón Bolívar? Fue José Faustino Sánchez Carrión, Tomás Eres, Hipólito Unanue, José María Pando, José de la Mar, Andrés de Santa Cruz, Manuel Lorenzo de Vidaurre. ¿Y quiénes van a ser los opositores de Bolívar? Finalmente va a ser Francisco Javier Mariátegui y Javier de Luna Pizarro. Tengamos en cuenta que por estas pugnas no se ponían de acuerdo sobre la situación de nuestro país como república. Tengamos en cuenta de que aún querían mantener la estabilidad política en la región de América y de una u otra manera querían anular intereses personales y regionalistas. ¿Ya, chicos? Entonces tengamos en cuenta que ya empezaron a iniciar condiciones y a pesar de entablamientos comerciales con Inglaterra para que inicien los empréstitos para nuestra república. Y tengamos en cuenta, corazones, de que este hecho no va a ser muy bien visto por algunos políticos. Entonces vamos a hablar sobre algunos aspectos que va a acontecer en nuestro país. Tengamos en cuenta que Bolívar va a tener ideas de integración tanto en lo económico, político, social. En lo político, ¿cuál era su función política, corazones? La función política de don Simón Bolívar era una integración y defensa intercontinental hispanoamericana frente a la Santa Alianza, y la frente a Santa Alianza era contra Austria, Prusia y Rusia, pero también en América hablamos contra Estados Unidos y Brasil, que estaban creciendo enormemente en el poderío económico. Entonces convoca al Congreso de Panamá en el año de 1826 para formar una confederación latinoamericana. Pero ¿qué pasa con este proyecto? Lamentablemente ha sido rechazado por algunos intereses personales de los criollos que querían obstaculizar el proyecto. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos estaban con intereses totalmente personales y que no beneficiaban que Sudamérica se integre en un solo país. Imagínense si hubiera sido América del Sur, que estaba conformada con Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, pero sin embargo ellos no querían conformar esto. Entonces aquí encontró una primera oposición. Entonces posteriormente Bolívar intenta crear la Confederación de los Andes con los países que había liberado él mismo, como fue la Gran Colombia, Venezuela, Colombia y Ecuador, Perú y el naciente país de Bolivia. Para eso promulga la Constitución Vitalicia en el año de 1826, que está validado en 3 estados. Pero según esta Constitución, Bolívar iba a ser nombrado presidente vitalicio, pero de nuevo, ¿quiénes fueron los opositores en este hecho? Los mismos criollos que vieron su conveniencia personal para que Bolívar no integre y no sea nombrado presidente, y que por ende este elemento ha sido frustrado porque no llegó a consolidarse como proyecto político. Ya, corazones, ahora tengamos en cuenta que hubo otra prórroga. En 1825, tras la celebración del Congreso, Bolívar renuncia porque estaba muy molesto por estos hechos y a la dictadura del gobierno, más el Congreso no acepta su renuncia, aclamando por unanimidad la prórroga de la dictadura hasta la reunión del otro Congreso Constituyente, que se va a suscitar hasta el año 1826. Ahora, otro elemento a mencionar es el nacimiento de Bolivia, que se da, chicos, el 6 de agosto de 1825, gracias al Congreso de Chuquisaca, convocado por Sucre, siendo defensores de esta idea Casimiro Ñoleta y José Mariano Serrano. Se acuerda por fecha nacional el 6 de agosto en recuerdo a la batalla de Junín y quien conforma su primer presidente en Bolivia, José Antonio de Sucre. ¿Ya, chicos? ¿Y qué pasaba en el Real Felipe? Corazones, había un español que todavía no asumía la pérdida de territorio peruano en el mando español y por ende el general Rodríguez estaba enclaustrado en el Real Felipe y que por ende no había aceptado la rendición o la capitulación hasta enero de 1826, donde se rinde conjuntamente con 16 soldados españoles. ¿Ya, chicos? Ahora, en el caso de la división política de nuestro país, está compuesto en ese momento en los departamentos de La Libertad, Junín, Lima, Ayacucho, Arequipa, Cusco y Puno. Y estamos hablando en ese mismo
momento. Ya, corazones. Ahora, en el caso de Simón Bolívar, antes de que se retirase de nuestro país, quería buscar consolidar su gobierno y mantener una estabilidad económica perfecta, y por ende se le ha cuestionado la decisión de Bolívar de establecer una alianza comercial con Inglaterra, la primera potencia del mundo en ese tiempo, chicos, de la cual iban a conformar una alianza de la cual van a empezar a comercializar sus propios mercados. Y esto hecho finalmente ha sido descubierto y posteriormente ha sido se toma como elemento no concerniente o elemento que no lo han concretado. ¿Ya, corazones? Entonces, en septiembre de 1826, ante las frustraciones de los proyectos que él iba a elaborar y ante la posición de los criollos, especialmente el Congreso, va a tener que abandonar el país debido a los problemas políticos que estaba aconteciendo en Colombia. También hubo problemas o pugnas entre los mismos constitucionalistas, dejando el Consejo del Gobierno presidido por Andrés de Santa Cruz. Y aquí van a revivir dos tendencias nacionalistas: los liberales encabezados por Luna Pizarro, que estaba a favor de la República y la independencia de los estados, y los personalistas, que quiere decir los caudillos, que estaban a favor del gobierno por medio de los militares. Ya, chicos, ahora también acá hablamos de la intención de la pugna del poder en nuestro país, como fue Agustín Gamarra, el presidente de la Fuente, y Andrés de Santa Cruz, que van a alcanzar a aspirar el mando político supremo. Muy bien, chicos, y con ello damos por fin nuestra explicación, y por ende vamos a desarrollar, por favor, nuestra guía de trabajo, no sin antes hacerles las preguntas correspondientes acerca del tema que se ha dado el día de hoy. Muy bien, empezamos.